Bienvenidos al canal de la profe Yani. Hoy vamos a resolver un problema de cinemática sobre movimiento uniforme y uniforme acelerado. El problema es de la física de Giancoli, capítulo número 2, problema número 45. Bienvenidos. Bueno, entonces el problema dice: una roca se suelta desde un risco junto al mar y el sonido de su golpe con el agua se escucha 3,2 segundos después. Si la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, ¿cuál es la altura del risco? Entonces lo primero que vamos a hacer es un dibujito para representar nuestra situación problema. Entonces vamos a suponer que este es el risco y aquí está el nivel del agua y tenemos la piedra que sale desde esta posición, toca el agua y esta produce un sonido que probablemente llegue a un receptor. Y nos están preguntando por la altura del risco. Aquí hay dos tipos de movimientos. Uno el que lleva la piedra y otro el que lleva el sonido. Entonces el de la piedra es una caída libre que sale desde la posición h sub 0 igual a 0 y cuando toca el agua h sub f. Un valor desconocido que no sabemos si lo vamos a utilizar a calcular o no. Nos dice también que la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo y que el tiempo que invierten entre estos dos movimientos es de 3,2 segundos. Aquí también podemos ver que la piedra tiene un movimiento uniforme acelerado y que va a recorrer una distancia h. Cuando toca el agua produce el sonido y ese sonido tiene un movimiento uniforme que también va a recorrer la misma distancia h. Entonces, vamos a definir las variables. Nos dan el tiempo, que es de 3,2 segundos, y la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Como sabemos que hay un movimiento uniforme acelerado, sabemos que la velocidad inicial de la piedra es de 0 metros por segundo, que llega al agua con una velocidad final, que no sabemos si la vamos a calcular. Nos están preguntando por la altura del risco y aquí también tenemos que decir que como la piedra va como una caída libre, la gravedad sería de 9,81 metros por segundo al cuadrado. De aquí también podemos decir que ese tiempo t es la suma de los dos tiempos en cada uno de estos movimientos. Entonces, el tiempo sub b es el tiempo que tarda la piedra en descender y le vamos a sumar el tiempo que el sonido recorre desde que se produce en el agua hasta que llega al receptor. Bueno, entonces la piedra tiene un movimiento uniforme acelerado. Vamos a recordar las tres expresiones que utilizamos más usualmente, que sería velocidad final igual a la velocidad inicial más la gravedad
por el tiempo. ¿Por qué tomamos más? Porque resulta que la piedra desciende y la atracción de la Tierra es hacia el centro de la atracción de la Tierra sobre la piedra es hacia el centro de la Tierra. Entonces ambos tienen el mismo sentido y como están a favor, entonces por eso lo tomamos positivo. Tenemos una segunda expresión, velocidad final, ¿de quién? De la piedra al cuadrado es igual a la velocidad inicial de la piedra al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Una tercera expresión que va en función de h sería h, que es la altura del risco, igual, o h final mejor, a h inicial más la velocidad inicial de la piedra multiplicado por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Bueno, esas serían las 3 ecuaciones más usuales. Luego tenemos para el sonido un movimiento uniforme. Velocidad del sonido será igual a la altura del risco dividido en el tiempo del sonido. A esta expresión la voy a enunciar como 4. Bueno, luego, como hay unos valores que se nos van a, que son 0, entonces vamos a mirar en las ecuaciones en donde se nos elimina. Entonces, donde encontremos velocidad inicial, porque la piedra se deja caer, se suelta, entonces la velocidad inicial sería 0. Entonces, velocidad inicial, 0. Donde encontremos velocidad inicial, se nos va a volver 0. Y como el movimiento se empieza a analizar en la parte superior del risco, quiere decir que el h inicial también va a ser 0. Pero el h final vendría siendo la misma altura del risco. Bueno, ya mirando cuáles variables se vuelven 0, las expresiones se reducen. Ahora bien, recordemos que el movimiento uniforme acelerado es para la piedra y el movimiento uniforme es para el sonido, pero tienen variables en común, ¿como cuál? Como la profundidad del risco o la altura del risco. Bueno, entonces de las ecuaciones que podemos aplicar para la piedra, voy a escoger la tercera. ¿Por qué? Porque involucra la altura del risco y el tiempo, mientras que las otras estarían involucrando la velocidad final, que tampoco la tenemos. Entonces, ¿por qué estas? Pues porque h es la pregunta y el tiempo lo vamos a sustituir en función del tiempo dado. Pero antes de, como aquí ya tengo una expresión que es para el tiempo, quiere decir que ese tiempo t, que es el tiempo de la piedra más el tiempo del sonido, lo vamos a utilizar un tiempo en función del otro para poder despejar las variables. Entonces, si tomo la tercera ecuación, nos quedaría que h, ya no lo voy a llamar h final, porque es la misma profundidad del risco, va a ser igual a la gravedad por el tiempo de la piedra elevado al cuadrado dividido 2. Y aquí sabemos que la gravedad, pues 9,81. Entonces, h es igual a 9,81 dividido 2 multiplicado por el tiempo de la piedra elevado al cuadrado. H será igual a 9,8 o 9,81 de 2 nos daría 4,9 multiplicado por el tiempo de la piedra elevado al cuadrado. Esta expresión la voy a guardar porque ahorita la vamos a utilizar y la voy a llamar
la expresión A. En el movimiento uniforme, entonces voy a tomar la cuarta expresión que nos dice que la velocidad del sonido es igual a h sobre el tiempo del sonido. Despejando h, nos quedaría velocidad del sonido por el tiempo del sonido igual a h. Y la voy a encerrar en rojito porque la vamos a utilizar ahorita. Bueno, en la A y esta última la voy a llamar B. Fíjense que A y B se redujeron y ambas tienen la variable h y tienen los tiempos. Por eso les decía que en esta ecuación de arriba, que la marqué como rojita, tengo los tiempos y voy a despejar uno en función del otro. Pero primero voy a igualar la A y la B. Entonces, igualando A y B, nos quedaría como ambas son iguales a h, entonces nos quedaría 4,9 multiplicado por el tiempo de la piedra elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo del sonido. Si reemplazamos, nos quedaría 4,9 por el tiempo de la piedra al cuadrado igual a 340 multiplicado por el tiempo del sonido. Voy a reducir el 340 dividiéndolo en 4,9 para que los valores se hagan más pequeños. Entonces, el tiempo de la piedra elevado al cuadrado va a ser igual a 340 por el tiempo del sonido dividido 4,9. Haciendo ese cociente nos quedaría que el tiempo de la piedra al cuadrado va a ser igual a 340 dividido en 4,9 nos da 69,39 y esto multiplicado por el tiempo del sonido. Fíjense que esa ecuación nos quedó en función del tiempo de la piedra y el tiempo del sonido y ya no está h. Entonces voy a tomar la ecuación rojita que nos dice que el tiempo es igual al tiempo de la piedra más el tiempo del sonido. ¿Cuál me conviene despejar? ¿T sub B o T sub S? Si despejo T sub B, para sustituirlo en T sub S, nos serviría. Pero si despejo T sub S en función de T sub B, nos quedaría elevado al cuadrado. Entonces también se puede hacer, pero nos complicaríamos un poco en la solución. Entonces voy a despejar T sub S. Entonces T menos T sub B va a ser igual a T sub S. Y donde encuentre T sub S lo voy a reemplazar por esta expresión que acabamos de escribir. Bueno, entonces, retomando, T sub B al cuadrado voy a llamar a esta expresión C. Entonces, retomando C, nos quedaría T sub B al cuadrado es igual a 69,39
multiplicado por t sub s. Sustituimos t sub s. Entonces, t sub b al cuadrado será 69,39, abro paréntesis, factor de t menos t sub b. Ya sabemos quién es t, que t es 3,2 segundos. Entonces, t sub b al cuadrado será igual a 69,39 que multiplica a 3,2 menos t sub b. Fíjense que ahí ya nos quedó una sola incógnita, que es t sub b. En C, donde la tengo resaltada en rojito, allá aparecen dos incógnitas, t sub b y t sub s. Y aquí, en esta nueva expresión, la que acabo de escribir, ya solamente hay una sola incógnita. ¿Cuál es? El tiempo de la piedra que invierte en descender. Ahora, esta expresión tiene un paréntesis que debemos eliminar. Entonces, t sub b al cuadrado será igual a 69,39 por 3,2. Eso nos daría 222,041 menos 69,39 que multiplica a t sub b. Acabamos de eliminar el paréntesis. Recordemos que para eliminar el paréntesis, el factor externo multiplica todos los elementos que están dentro del paréntesis. Ahora, este tiene la forma de una cuadrática. Entonces, vamos a igualar a 0. De la forma AX, pues escribirla con otro colorcito. Este casi no se ve. AX al cuadrado más BX más C igual a Y. Entonces voy a dejarla de esa forma. Y para dejarla de esa forma, voy a igualar a 0. Entonces nos quedaría t sub b al cuadrado más 69,39 t sub b menos 222,041 igual a 0. Ya la tenemos de la forma de la cuadrática. Ahora vamos a identificar, o bueno, hay varias formas de solucionarla. Uno puede ser por factorización y otro puede ser utilizando la cuadrática. Entonces, yo voy a utilizar la forma de la cuadrática que es menos b más o menos b cuadrado menos 2 veces a por c raíz cuadrada todo dividido en 2a. Identificamos los valores de a, b y c. A será 1, b 69,39 y c menos 222,041. Sustituyendo, entonces nos quedaría menos b, menos 69,39 más o menos 69,39 elevado al cuadrado menos 4 por a por c menos 222,041. Raíz cuadrada, todo dividido entre 2a. Recordemos que la raíz es el discriminante.
podríamos solucionarlo por aparte. Entonces nos quedaría menos 69,39 más o menos. Lo que está dentro del radical nos da 5.703,1361 raíz cuadrada, todo dividido entre 2. Si lo hacemos por la suma, bueno, nos van a dar dos resultados, cuando lo hagamos por la suma y cuando lo hagamos por la resta. Y de ahí decidiremos cuál tiempo vamos a utilizar. Entonces, vamos a obtener dos tiempos que son aplicados al movimiento uniforme acelerado o al movimiento de la piedra. Entonces, T sub B, 1, llamémoslo, y T sub B, 2. Bueno, si utilizamos el más, nos daría 3,064 segundos. Y si utilizamos el menos, nos daría menos 72,45. De entrada descartaría el negativo. ¿Por qué? Porque es un valor que supera los 3,2, no estaría dentro del dato que estamos calculando, ya que dijimos que ese 3,2 es el tiempo tanto del movimiento de la piedra como el movimiento del sonido. Y el 72 pues lo supera muchísimo. Entonces ya yo despreciaría este valor o descartaría este valor y utilizaría el 3,064 que está dentro del valor de 3,2 segundos. Entonces, este para mí sería el tiempo que la piedra tarda en caer hasta tocar el agua. Ya con ese tiempo puedo saber si quisiera el tiempo del sonido, cuánto demora el sonido en regresar o en ir desde que toca el agua, desde que se produce hasta el receptor. ¿Con cuál? Con la ecuacióncita que tenemos acá entre amarillo y rojo. Entonces, con este tiempo de la piedra, vamos a calcular la altura del risco con la tercera ecuación, o la que he llamado A. Nuevamente, tomo la ecuación A, que dice que H es igual a 4,9 que multiplica el tiempo de la piedra elevado al cuadrado. Sustituyendo nos quedaría 4,9 multiplicado por 3,064 elevado al cuadrado. H entonces nos daría 46,017 metros. Quiere decir que la altura del risco son 46,017 metros. Si utilizara la expresión B, calcularía primero el tiempo del sonido y luego lo sustituiría en la expresión B. Entonces, calculemos el tiempo del sonido. Entonces, el tiempo del sonido va a ser igual a los 3,2 menos el tiempo de la piedra. Entonces nos quedaría que el tiempo del sonido es igual a 3,2 menos 3,064 y nos daría que el tiempo del sonido es 0,136 segundos. Si utilizo ese tiempo en B, nos daría, debe ser un valor muy parecido al que nos dio en A.
¿Por qué podría ser no exactamente igual? Pues porque hemos utilizado decimales y algunos los hemos despreciado. Entonces, velocidad del sonido por el tiempo del sonido nos va a dar la altura del risco. Velocidad del sonido, 340 multiplicado por 0,136 nos dará la altura. Resolviendo, nos daría que h es igual a 46,24 metros. Tenemos una diferencia por decimales, precisamente por la razón de que estamos utilizando algunos decimales y en otros hemos despreciado. Entonces, fíjense que estas dos h son muy parecidas. Cualquiera de estos dos despejes podría darnos la respuesta a la pregunta del problema. ¿Cuál era la altura del risco? Entonces, en conclusión, este problema es un problema nivel 3 de la física de Giancoli. ¿Y por qué lo catalogan como nivel 3? Pues por su grado de dificultad. No es tan difícil, sino la interpretación, saber interpretar. Tiene dos tipos de movimientos, un movimiento uniforme acelerado, que es el de la piedra, y un movimiento uniforme, que es el del sonido. También tenemos el tiempo que va en función de los tiempos de estos dos movimientos. Y al hacer las igualaciones nos encontramos con una cuadrática. Entonces ese es el grado de dificultad del problema. De esta manera hemos dado solución a este problema de nivel 3 de la física de Giancoli. El problema.